sobre blanco y negro, criado por Etruk. Capítulo 3. Nobleza. El filósofo vivió la mayor parte de su vida en el territorio de la moderna Sichuan Oriental, donde era un funcionario educado y erudito en una aldea en la frontera con las tribus Yelan. Vivir durante la era de primavera y otoño, cuando la dinastía Zhou se dividió en muchos estados en guerra, los más grandes de los cuales fueron Chu, Qiqin, jugó un papel en la vida del sabio. Quizás provocó su trágica muerte y la pérdida de la mayoría de sus obras. Se desconocen los títulos de algunas de las obras, por lo que están numeradas en el orden en que fueron encontradas. El filósofo destacó 3 ramas de la filosofía: sobre la construcción del mundo, sobre lo que es el mundo, sobre el universo, cómo se mantiene unido el mundo, sobre la forma de vida, sobre la sociedad. Estrechamente entrelazada con la sociología y psicología. World Building intenta responder a la pregunta en qué se basa el mundo. Es decir, ¿qué era antes? ¿La idea o la materia? ¿Y si la idea, de quién? ¿Y, si importa, de dónde? También plantea la pregunta: ¿negar la lógica o seguirla ciegamente? No hay nada más lejos que esta filosofía, ya que, en parte, no estudia nada en sí misma. Los representantes de esta rama son Arthur Schopenhauer, Friedrich Hegel. El modo de vida consiste en intentar encontrar la respuesta a las principales preguntas de la vida de una persona y de la sociedad: ¿cómo vivir sin sufrir? ¿Cómo comprender plenamente a otra persona? ¿Por qué vivimos? Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre y Sócrates, representantes de esta rama. El universo es el resto de la filosofía dentro de nuestro universo y lógica. Estella se sentía muy inteligente a pesar de que ni siquiera había pasado a leer el bloque principal. Justo cuando quería pasar otra página, alguien llamó a la puerta de la habitación varias veces. Por el tipo de sonido que reconoció, no era Stolas ni ninguno de los sirvientes. Por tanto, el pájaro no sabía quién intentaba encontrarse con ella. Estella no quería ver a nadie ahora, pero aún así permitió entrar al extraño. La puerta se abrió y Octavia se asomó. «Mamá, ¿estás bien?» Bueno, parece que sí». La arpía no sabía el motivo de tanto cuidado por parte de su hija, quien, seamos honestos, siempre fue absolutamente igual para ella. Vía no tuvo ningún dibujo infantil con su madre, y la propia Estella pasaba la mayor parte del tiempo alejada de su hija. A menudo se encontraban solo en el pasillo del palacio, después de lo cual se cruzaban. En ese momento, la princesa mayor se preguntó si valía la pena privar a Vía de su atención. Sí, es como si algo especialmente malo hubiera sucedido. Bueno, no. Está bien. No te preocupes, respondió amablemente el aristócrata. Lo que sorprendió un poco a Vía. Bueno, entonces está bien. Casi cerró la puerta, pero dejó de pensar en algo. Luego dijo, «Te amo», y finalmente se fue. «Y yo te amo», dijo el más alto a la hija ya fallecida. Alguien dice que las relaciones en las familias a menudo se construyen así. Para los hijos no hay nadie más valioso que su madre, y para las hijas no hay nadie más valioso que su padre. Probablemente esto se deba al hecho de que los padres subconscientemente ven rivales en los hijos y las madres ven rivales en las hijas, pero, sin embargo, todavía no se ha demostrado nada. Estella estaba sentada en la silla de una limusina que se suponía la llevaría a ver a André Althus, uno de los marques de Goetia. El pájaro miraba con tristeza a través del cristal blindado polarizado las calles que pasaban. En un momento, decidió bajarlo un poco para que le resultara más conveniente observar la vida de una simple mafia, como dicen muchos de sus amigos. Entonces la arpía vio cómo, en medio de un día despejado, un perro del infierno se pegaba a una súcubo, y no para robarle y, aparentemente, ni siquiera para follarla. Quería comérsela. La magia del pájaro podría compararse con la de un señor supremo bastante fuerte, por lo que concentró su energía en su mano y disparó un destello verde neón al bandido.
La princesa lo vio volar un par de decenas de metros y, con una sensación de logro, cerró la ventana sonriendo. ¿Está todo bien, señora? ¿Qué fue?, preguntó el conductor desde el interior del asiento del conductor del coche. Nada. Sigamos adelante. Unos minutos más tarde, el cortejo abandonó Imp City y se dirigió al complejo montañoso más cercano, donde se encontraba la residencia del marqués. La mayor parte del palacio, por alguna razón, estaba hecha de hielo, y él mismo estaba, en parte, excavado en la montaña. El camino hasta allí serpenteaba pesadamente, bordeando las rocas y a veces subiendo las laderas. Pero entonces el coche se detuvo en las escaleras que conducían a la puerta del castillo, donde Estella ya estaba esperando a Andrealtos, un demonio blanco parecido a un pavo real, vestido con un vestido azul y una tiara, que se parecía mucho a una mujer. Estella y Andrealtos afirman que son hermano y hermana, sin embargo, esto plantea una seria cuestión de que los demonios de Goetia son creaciones directas de Dios. ¿Y si los caídos pueden ser parientes directos, quiénes son entonces sus padres? Pero esta cuestión puede dejarse para más adelante. El conductor salió del habitáculo y le abrió la puerta a su amante, ofreciéndole galantemente la mano para ayudarla a salir. Estella pudo salir fácilmente por sí misma, pero aceptó una mano amiga. Pisando con firmeza el suelo rocoso, alisándose el vestido y cruzando las manos a la espalda, ella, con paso orgulloso, se dirigió directamente hacia su hermano. Bueno, hola, Estella, saludó coquetamente la arpía lechuza. Hola, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está la hija? Ligeramente burlón, en la forma en que lo hacen los viejos amigos sin intentar ofenderse, preguntó Andrealtos. Bien, Estella desvió la mirada. No es normal. Lo veo en mis ojos. Déjame contarte qué pasó. Estella vaciló, formulando una frase con la que iba a desconcertar a su interlocutor. Bueno, hubo una breve pausa. Peacock levantó una ceja intencionadamente, esperando a su hermana. Pronto Estella se recompuso y soltó. ¿Has pensado en ello? ¿Por qué necesitamos todo esto? Extendió los brazos hacia los lados, como señalando el palacio, la limusina y la túnica al mismo tiempo. Estella, pensé que ya habías pasado la edad en la que pensamientos tan ingenuos te visitan constantemente. Le rodeó el hombro con el brazo y la condujo más profundamente hacia su residente. Esta pregunta es axiomáticamente incorrecta, es decir, no requiere respuesta, porque incluso suena estúpida. Bueno, ¿por qué? Hizo una pregunta retórica. ¿Por qué vivimos miles de años sin hacer nada? ¿Por placer y fama? No tiene sentido. Sin sentido y griega. Estela, interrumpió su hermano. Estos pensamientos me aburrieron incluso durante el apogeo de la Tercera Internacional. Entonces, si realmente me respetas, deja de hacer esta idiotez de inmediato. La amabilidad en el comportamiento del pavo real cambió a molestia. La princesa quería, como antes, estar de acuerdo con él sin cuestionarlo, pero decidió actuar hasta el final. La arpía se recompuso, se detuvo en medio del pasillo y, ante la evidente agresión de su hermano, dijo: no evadas la respuesta. Se atrevió. Lo siento, ¿qué? ¿Qué te hace pensar que puedes simplemente ignorarme así? Las plumas del pelo de la arpía se esponjaron un poco, como sucede a veces cuando discute con su marido. Pero Estela, ¿sabes cómo se llama? Hermana, se paró cerca de ella, su altura superior le daba fuerza en este argumento. Pensé que ya eras el más fuerte. ¿Has olvidado a dónde perteneces? Se inclinó para que su rostro estuviera al mismo nivel que el de ella y preguntó en un misterioso medio susurro: ¿qué es ese tono extraño? Entonces la arpía decidió dar marcha atrás. Escucha, lo siento. No sé qué me pasó. Habiendo aceptado la capitulación de su hermana, el pavo real se calmó y recuperó su antigua amistad. No era la primera vez que apaciguaba el ardor de Estella. Incluso antes de casarse con Stolas,
Tan pronto como ella comenzó, como dicen, a cambiar los derechos, él inmediatamente detuvo sus intentos de arbitrariedad. Peafoul tiene tanto éxito en esto que es el único con quien Estella se comporta de forma más o menos amistosa. Pero este encuentro puede considerarse anómalo. El pájaro no solo le levantó la voz, sino que también lo hizo sin ningún motivo claro. Te perdono. Pero luego añadió, creo que también tomé demasiado. Estaba descontento con su comportamiento. Andralpus no se propuso hacer de su hermana una esclava obediente bajo su control, sino que fue más bien un hábito desarrollado a lo largo de los siglos. Él, aunque en algún lugar profundo, amaba a su hermana con su amor. Aunque, sin embargo, fue astuto al dárselo a Stolas, y todo por un plan en el que, probablemente, el propio pavo real llevaba mucho tiempo confundido y que definitivamente no funcionaría, ya que las condiciones habían cambiado 10 veces. Luego continuaron caminando por el palacio sin crear ningún conflicto. Pasaron por la especial habilidad y gracia de las esculturas hechas de hielo, pasaron por los cuadros con el dueño del palacio, pero también hubo hermosos paisajes. Hablando de temas lejanos, pasaron al tema de la última moda. Los altos demonios solían seguir siempre la última moda terrenal en todos los sentidos. En una época en la que la gente apenas estaba aprendiendo sobre la cría de ganado y la agricultura, ellos eran solo espíritus, a veces vagando incorpóreamente por la tierra. Durante el apogeo de la antigua Grecia, aprendieron a utilizar criaturas menores como mano de obra gratuita e impunemente. Durante la época de los caballeros y las damas nobles, aprendieron a organizar su poder. Se dividieron en condes, duques, marqueses, príncipes, reyes. Crearon sus propios ejércitos personales, que, básicamente, no hicieron nada. Durante el renacimiento de las artes, copiaron de la gente los modales, la etiqueta y el concepto mismo de la alta sociedad. Solo que ahora se negaron por completo a aceptar el capitalismo. Y todo porque cualquier plebeyo puede convertirse en una persona rica, aunque con pocas posibilidades. El poder de la burguesía y del mercado quedó en manos de los pecadores, a quienes a veces les gustaba contemplar como gladiadores en un coliseo. Y esa idea, cuando todo lo todopoderoso y utónico se rompió en los más pequeños fragmentos en el rompehielos de la mente humana, cuando la materia estaba en la cima, y no una idea o magia, cuando sabían que todos los títulos y capitales son un plan para el engaño, ni siquiera pueden considerarlo como una continuación del camino. Ya conoces esta idea. Por esta razón, desde la aparición de esta idea, los superiores han estado aferrándose al pasado con todas sus fuerzas. Ocultan la esencia demoníaca detrás del brillo del oro, dotando este metal de algunas propiedades mágicas. Aunque, para ser justos, el uranio debería tener propiedades mágicas, que ilumina ciudades enteras, el helio, que puede elevar enormes aeronaves al cielo, y el carbono, a partir del cual se pueden crear cientos de sustancias útiles diferentes. Los más altos esconden su carácter bajo tras una valla de clasicismo inútil. Justifican su egoísmo con una pantalla de la familia. Los altos prosperarán mientras el mundo esté sujeto a ellos. No sobrevivirán si el mundo no cambia como les conviene. Por lo tanto, el viejo mundo morirá solo cuando mora el último aristócrata. Y los viejos mundos están destinados a morir cuando aparezca el nuevo mundo. Así funciona la civilización humana. Pero hay muchos demonios que quieren compararse con los humanos. Notas del autor. Escuché que alguien del equipo de Big C dijo que Estella estaría oficialmente en el canon con Sagi y Mai. No, ¿quién es este de todos modos? ¿Es ese travesti del quinto anillo? La ciencia real, dice que solo máximo 3% de las personas son homosexuales u homosexuales latentes. Y en la serie, es solo que cada uno quiere follar con alguien de su género, o quiere ser follado por él, o no quiere follar en absoluto, que es una historia ligeramente diferente. La ciencia también dice las siguientes razones de esta atracción. Lejanía de la paternidad. Sobreprotección de la madre.
exigencia excesiva de uno de los padres hacia el niño durante la formación de la personalidad, desapego emocional y frialdad de la madre. Este problema es más típico de una niña. Aquí, por cierto, hay un indicador de que Luna y Octavia se molestarán mutuamente. Falta de asistencia o influencia directa en la formación del género a una edad temprana. Crianza en una familia donde ya hay homosexuales o lesbianas. Otra señal, falta de juegos y actividades masculinas para un niño. Falta de habilidades en juegos y actividades de equipo. Otra señal, diferentes tipos de violencia en la primera infancia o violación abierta. Baja autoestima y timidez excesiva. Otro signo, profunda soledad. Tal vez también, aborto temprano, para niñas. Falta de contacto con los padres durante los periodos de crisis de la vida. Personalmente, mi opinión es que el amor entre personas del mismo sexo es simplemente un fetiche común y corriente que se salió de control en el contexto de oleadas de revoluciones sexuales. ¿Pero qué pasa con el programa? Es su programa. Es malo que el movimiento LGBT intente penetrar en todas partes, incluso donde no se lo piden ni se espera. Pero cuando crea su propio contenido, como, por ejemplo, sucedió con la serie Steven Universe, que incluso, según quienes saben, resultó excelente, esto no está mal, si no tomamos en cuenta el principios promovidos en el contenido. Si Luna y Octavia realmente se vuelven amantes, me volveré loca. Capítulo 4. Mundo extraño y tipo extraño. Notas del autor. Lo que temía sucedió. Mezclé las cosas y sapusé un nuevo capítulo de blanco y negro en Starsky. Pero rápidamente corregí todo. Como resultado, la visita transcurrió como de costumbre. No hubo nada fuera de lo común. Si es así, por supuesto, podemos decir lo mismo sobre los límites de la originalidad de Andrealpus y sus posesiones. Pero la visita fue excepcional como único testigo, pero existencialmente Stella sintió una ligera irritación irracional que aumentaba con cada minuto de su estancia con su hermano. No pudo determinar la razón inequívoca, tal vez fue simplemente exceso de trabajo. La arpía tenía calor y frío al mismo tiempo, al igual que el vestido era inusualmente ajustado y restringía el movimiento. Juró 3 veces que cuando llegara a casa lo primero que haría sería quemar ese maldito corsé. Por razones de seguridad, mientras conducía por una ruta ligeramente diferente de regreso a su lugar de residencia, Stella tuvo la oportunidad de ver un establecimiento extraño, muy diferente de todos los demás. Era una librería común y corriente en el primer piso de un edificio de 3 pisos. El pájaro estaba interesado en esto, nunca había visto un lugar en el infierno inferior donde se pudiera comprar solo un libro. Tenía el deseo de ir allí de alguna manera. Por supuesto, podía encargar cualquier libro que quisiera que le trajeran, desde el legendario Necronomicon hasta el 3er volumen de Almas Muertas de Nikolai Gogol o incluso Hermócrates, el diálogo perdido o nunca escrito del antiguo filósofo idealista griego Platón. Pero ¿cómo puedes querer lo que no sabes? La biblioteca del palacio es grande, pero no caben todos los libros del mundo. Y no sabía cómo aprender sobre otros libros, excepto de los aristócratas, que a menudo leían obras sobre filosofías obsoletas del siglo XVII o novelas eróticas. Entonces el pájaro encontró una salida en una pequeña tienda completamente desprovista de cualquier influencia de la alta sociedad. Pero ahora el pájaro estaba ansioso por volver a su extraño libro. Abandonó brevemente la lectura y no terminó de leer la introducción. Este libro, en sí mismo, es solo un homenaje a las antiguas tradiciones y al propio Shizou. Los Eberitas utilizaron sus obras durante mucho tiempo para construir una sociedad en la ciudad de Do, que se encontraba aproximadamente en el siglo V en el territorio de Kirensk, en la antigua región de Irkutsk. Posteriormente, sus ideas formaron la base de nuestra ideología. Surgieron discusiones entre los dirigentes sobre la justificación para emprender la reconstrucción del libro. El bloque de derecha estaba a favor de escribir este libro.
La izquierda se opuso categóricamente, argumentando que la literatura moderna es suficiente y que este libro es absurdo. Como resultado, se ganó el derecho y se inició un trabajo activo, cuyo resultado fue satisfactorio. Logramos armar un trabajo realmente independiente en el que las cuestiones planteadas por Zhou son solo temas para capítulos, por lo que no hay nada allí que no haya sido escrito personalmente por la comisión, los editores y nuestro glorioso líder. Datos eliminados. El prefacio y la introducción finalmente han llegado a su fin, dando paso al contenido principal. El pájaro experimentó emociones bastante encontradas. Le parecía que se prestaba demasiada atención al filósofo y su legado. Pero inmediatamente ahuyentó estos pensamientos por el hecho de que Xi, aparentemente, para ellos es casi más importante que Jesús, y el libro, de hecho, trata sobre sus obras. El pájaro también logró construir algunas teorías sobre los autores. Son representantes de un pueblo antiguo, pero al mismo tiempo desconocido, los llamados Severitas, que vivían en algún lugar de Kirensk. La arpía no estaba familiarizada con la geografía terrestre, por lo que no tenía idea de dónde se encontraba la región de Irkutsk, y especialmente Kirensk. Pero por el nombre, pensó que era algún lugar de Hungría o Polonia, pero definitivamente algo eslavo. Al menos la primera parte apareció ante el pájaro. Se llamaba número 3, al parecer este es uno de los que no tenían nombre. Después de leer un par de líneas, el entusiasmo se apagó involuntariamente un poco. El estilo de narración aquí y en la administración era radicalmente diferente y estaban escritos como si fueran personas diferentes. Además, existía la sensación de que la persona que escribió la introducción solo tenía la educación de un profesor de historia, y el que escribió el bloque principal era el rector del Instituto de Filosofía. Todo está tan intrincadamente impreso allí. No podía entender lo que estaba escrito, ni siquiera podía recordarlo. La característica principal de la mayoría de los textos filosóficos es que son un ejercicio de comprensión. Con un suspiro de condena, se dio cuenta de que todavía no tenía suficiente perseverancia para este libro, y decidió aliviar sus prisas pasando a otra actividad, es decir, ir a esa tienda. Estaba a punto de ordenar que prepararan el cortejo, cuando se le ocurrió una idea loca: ir allí a pie, a cubierto y sola. El pájaro mismo no sabía por qué se le ocurrió, pero por alguna razón le gustó mucho esta idea, se podría decir. La princesa se encendió en ella. Una aventura tan pequeña en su vida mesurada, sin cargas, burocracia, responsabilidad y molestas reglas de conducta. Simplemente podrá estudiar mejor y más de cerca este mundo inferior, y no a través del cristal de un coche. Y tal vez incluso practicar magia. El pájaro comenzó a hurgar en su armario, buscando algo parecido a la ropa habitual de los plebeyos. Pero literalmente no encontró nada que no pudiera llamar la atención. Luego empezó a marcar urgentemente el número de mi estilista personal. Media hora después, la arpía ya estaba vestida con una paleta gris con capucha, debajo de la cual escondía sus lujosas plumas en el cabello, y pantalones del mismo color, en los que se reflejaban cómodamente los rasgos de la estructura de sus piernas. Cuenta que se parecía a las piernas de Stolas. Una cola suave como una pluma colgaba de la abertura entre los pantalones y la paleta. Para Estella, mostrar su cola en público era un poco vergonzoso, quizás por complejos. No sin ayuda, Estella marcó el destino en el mapa de Imp City, así como la ruta desde el palacio hasta allí. Tomando un par de pistolas austriacas Steyr-M nuevas con cargadores llenos y poniéndose una capucha mejor, salió por la ventana del tercer piso de la mansión y, parodiando a los asesinos, miembros de la Orden Musulmana de Asesinos, intentó descender con seguridad. Mientras casi cae. Varias veces se reprochó a sí misma el hecho de querer salir delante de ella, pero cayó y se paró sobre una superficie plana. Miró a su alrededor y se encontró con la mirada de su hija, quien también intentaba escapar del palacio de la misma manera. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?» Ian,
Notó que Estella estaba vestida de manera muy inusual para ella, en un cierre extraño. Tengo la misma pregunta para ti, replicó el aristócrata. Me voy a la luna, ¿y tú dónde estás? Y yo estoy en la librería. Está bien, dijo la lechuza y, corriendo por el jardín y escondiéndose detrás de una valla de hormigón saltada, puso fin a este incómodo diálogo. Después de cuidar a su hija, Estella volvió a su plan. En el lugar donde se encontraba la princesa, la valla del patio frente al palacio era un muro alto y bastante grueso, del que, además, sobresalía una celosía de picos de 2 metros, saltada de alguna forma oscura por un joven. ¡Buh! A la arpía no se le ocurrió nada mejor que trepar por todo esto, ya que era una pérdida de tiempo para ella pasar por la puerta principal. Caminó hasta la pared, saltó y se agarró a la parte superior. La aptitud física de la pluma blanca dejaba mucho que desear, por lo que ella solo, impotente, raspó con sus garras el concreto irregular, tratando de elevarse de esta manera. De alguna manera, logró llevar su rodilla hasta la cima de la pared y luego trepar ella misma. Pero había otro problema: la red. Solo que ella quería de alguna manera arreglárselas y escalarlo, sin darse cuenta de no sentarse en los picos, cuando de repente recordó: puede teletransportarse. Avergonzada por su propia lentitud, golpeándose ligeramente la frente con la palma, la princesa se movió mágicamente fuera de la cerca. Ante ella había una vista deprimente de la ciudad. Al entrar en los límites de la ciudad y caminar un poco por las calles, el pájaro abrió un mapa de bolsillo y se dio cuenta de que ya se había perdido. Estella ni siquiera sabía en qué calle cerca de su palacio se encontraba. Incluso los callejones entre las casas la pusieron en estupor. La princesa no podía entender si se trataba de calles separadas o de este tipo de carreteras. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de una cosa más: no sabía el camino de regreso al palacio. Aparentemente, así se hace sentir su crítica topográfica. Bajo crítica topográfica, desorientación topográfica, se entiende la incapacidad absoluta de una persona para navegar por el terreno incluso con un mapa, lo que a menudo va acompañado del miedo a perderse. Una gran variedad de criaturas pasaron junto a ella, algunas de las cuales tuvieron que levantar la cabeza para ver a la princesa en su totalidad. Afortunadamente para el pájaro, los 99 habitantes del infierno desde lo más alto solo conocían a reyes y, bueno, tal vez a un par de príncipes. Entonces, si ella saliera sin disfraz, solo unos pocos la reconocerían. Probablemente no haya ni el más mínimo artículo al respecto en Voxipedia, el análogo local de Wikipedia. Además, Imp City es conocida como una de las ciudades más seguras del infierno. Entre la población de la ciudad, además de los diablillos, que ocupaban un sólido 70% de la población de toda Imp City, de la que esta ciudad lleva su nombre, también había varios súcubos, perros, íncubos, pero raros pecadores. Se distinguieron por una gran variedad. Sus imágenes, a menudo, eran la personificación de un animal, un fenómeno, un objeto y, a veces, todo ello junto. Una vez conoció a un hombre con una llave de gasolina en lugar de cabeza y una niña que parecía una mexicana del Día de los Muertos. En general, la configuración de la apariencia de los pecadores se asemeja a la configuración de la apariencia de los demonios superiores, tampoco se parecen del todo al resto de los habitantes del infierno y también son personificaciones de algo. Estolas es la personificación de un búho, Lucifer es una serpiente, Andrealpus es hielo, Diamantes y pavo real. La princesa incluso conoció a un superior que parecía una estrella de hierro de 5 puntas. Literalmente. Era solo un pentagrama flotando en el aire. Pero Estella no sabía si era un cisne o algún otro pájaro. De todos modos, el pájaro ya lleva una hora cansado, como decimos, hinchado por la ciudad y decidió sentarse en el banco de una parada de autobús abandonada. Limpiando conscientemente con la palma toda la suciedad invisible de la superficie de las tablas ubicadas debajo del dosel.
La mujer de aletas blancas quería relajarse, cuando apareció en el horizonte un extraño pecador con una chaqueta oscura con capucha y pantalones oscuros, que detuvo a los transeúntes con una pregunta en latín: ¿Estis negeban? Alguien pasó silenciosamente, alguien simplemente lo miró como si estuviera loco, alguien lo empujó bruscamente, después de lo cual él, como si nada hubiera pasado, continuó realizando una encuesta sociológica. Estella esperó hasta el final que él no la notara y pasara de largo, por lo que se apretó aún más la capucha, pero sus esperanzas fueron destrozadas por la mente paradójica de este extraño. En pocas palabras, se acercó a ella y le hizo precisamente esta pregunta. La arpía involuntariamente lo miró a la cara y vio que era un joven pecador sospechosamente de aspecto humano y de bastante buena apariencia. Tenía ojos verdes y cabello castaño despeinado. Incluso se podría decir que se trata de un hombre, no tenía ni un solo rasgo demoníaco. Incluso el tono de piel era humano. Estella debe admitir que nunca en su vida ha visto a una persona viva. Bueno, es decir, todavía no en el infierno. El pájaro solo miró hacia otro lado y, haciéndose pasar por sordo y mudo, guardó silencio, intentando no llamar aún más la atención sobre sí mismo. El extraño, como ella esperaba, no permaneció mucho tiempo cerca y siguió su camino, dejando atrás solo preguntas y malentendidos. Luego se detuvo, como si de repente recordara algo y, por alguna razón, quitándose la capucha, continuó. Por extraño que parezca, la princesa, por alguna razón, fue convencida por una voz interior de que aquel pecador era inofensivo y podía ayudarla en el camino. Pero, sin duda, decidió seguirlo discretamente y probarlo un poco antes de preguntar. Sí, alguien podría decir que Estella se complica todo, pero tú mismo sabes que el camino fácil es el camino para los débiles. El pájaro se levantó y comenzó a caminar relajadamente por el mismo recorrido que el desconocido. Después de un par de decenas de entrevistas, la princesa decidió acercarse a este excéntrico, pero todos los planes fueron frustrados por un demonio armado que cayó de una farola justo sobre su cabeza, el cual, esquivando y agarrando su cuello, le puso una pistola en la nuca. La cabeza del aristócrata. Un incubo alto, que antes había estado contra la pared, también corrió hacia ella, y de la nada apareció un perro y comenzó a torcer al pájaro y a ponerle una bolsa en la cabeza. ¿Pensaste que no te reconoceríamos, perra?, dijo el diablillo con una pistola. Me pregunto cuánto pagarán por una piel tan rica como tú. Los transeúntes simplemente no prestaron atención a este robo a plena luz del día y simplemente pasaron por alto en sus propios asuntos difíciles. Estella sabía perfectamente que literalmente no podían hacerle nada, un chasquido de sus dedos y desaparecían, así que ni siquiera tenía miedo. Justo cuando estaba a punto de usar su magia, sonó un disparo junto a ella. El pájaro se congeló para asegurarse de que no estaba dentro. Los secuestradores fallidos huyeron de inmediato y uno cayó al suelo con un balazo en la cabeza. Entonces ella, sin cambiar de posición, se quedó de pie hasta que le quitaron la bolsa. Resultó que era ese extraño pecador. El de aletas blancas con la pistola en la mano se dio cuenta de que les estaba disparando. Oh, ella miró el arma. ¿Qué quieres? El pájaro pensó que había ahuyentado a los bandidos para tratar personalmente con ella, o incluso exigir un pago por ayuda. Nada. Sin decir nada más, dio media vuelta y siguió caminando. La princesa se limitó a mirarlo sorprendida. Estella no entendió del todo el gesto del extraño. ¿Fue solo una organización benéfica gratuita? ¿En el infierno? Esto no puede ser. O tal vez se trata de un intento de psicología inversa, de modo que la mujer salvada se apresura a agradecer la salvación dando voluntariamente dinero o incluso algo más. El pájaro decidió averiguarlo mejor. Deslizándose entre los transeúntes y deteniéndose en el camino del Salvador, hizo una pregunta directa. ¿Por qué me salvaste? Mantuvo una mano en el bolsillo con su arma. ¿No debería haber hecho esto?
El pecador mostró sincera sorpresa con toda su apariencia. Quiero decir, ¿cuál es la razón? En mi tierra no es costumbre dejar en problemas a damas indefensas. El pájaro se estremeció un poco al ser llamado indefenso, pero no lo demostró. Sí. Es decir, aquí eres un héroe, destacó la última palabra con una entonación separada, como si se burlara. Por supuesto que sabía que el infierno no es el lugar más placentero, pero no sabía que es tan loco que aquí el rescatado pueda morder al salvador para salvarse. La sentencia le dio la vuelta al blanco y ya quería irse en busca de nuevas aventuras, cuando el cisne nuevamente le cerró el paso. ¿Puedo preguntarte una cosa más entonces?, preguntó el emplumado más amigable. Entendió que pedirle algo a una persona con la que acababa de ser grosera no era la decisión más discreta, pero ya estaba cansada de deambular por la ciudad todo el día. Acerca de... Bert sacó un mapa de la ciudad de su bolsillo y se lo mostró. Aquí. Necesito esto aquí mismo. Señaló con el dedo su destino en el mapa. El pecador, sin decir una palabra, señaló el edificio frente a ellos, que Stella reconoció inmediatamente como la misma tienda. Mientras el pájaro se recuperaba del shock, el extraño, a un ritmo muy rápido, logró retirarse y esconderse en las calles. Alejándose de su estupor, Stella miró a su alrededor y encontró a este excéntrico, pero el pájaro no estaba muy triste por esto. En la empresa vio muchas estanterías diferentes ordenadas por zonas. Ciencia, ficción, historia, filosofía, manuales técnicos. El departamento de ficción, que significa ficción, era el más grande. Detrás del mostrador del vendedor estaba sentado un pecador de pelo oscuro y ropa bastante cerrada. Hola, ¿cómo puedo ayudarte? Saludo, tenga en cuenta que no vendemos pornografía, ni siquiera material erótico simple. Dijo mientras cortaba. Yo no estoy detrás de esto. A pesar del interlocutor, ella le dijo algo a ella, algo a sí misma, porque ya había logrado agarrar y abrir el primer libro que encontró. Era un libro de un físico cuántico local. Sugirió que en la lista de componentes conocidos del modelo estándar de partículas elementales, que consta de una variedad de leptones, quarks y bosones, entre estos mismos bosones, además del fotón y el gluón, hay un elemento más que físico llamado magia. La nomenclatura magia estaba más en línea con los leptones que con los bosones. El bosón ya ha sido propuesto como uno de los nombres alternativos. Su naturaleza es muy similar al famoso bosón de Higgs, que, para popularizar la ciencia, también se la llamó partícula de Dios. Tampoco tiene masa y es solo una onda en el campo de Higgs. Su principal propiedad es que los observadores individuales inteligentes, gracias al llamado efecto de superposición, pueden hacerlo. Para provocar pequeñas fluctuaciones en el falso vacío, que rompen la simetría del campo de tal manera que se obtienen estas partículas que, a su vez, son capaces de interactuar con los quarks UID que forman el neutrón y el protón, creando ellos con la ayuda de partículas virtuales, moviéndolos o destruyéndolos. Aproximadamente así, según el científico, funciona la magia. Se han encontrado pruebas de la existencia de esta partícula durante numerosos experimentos. Se colocó una carga de cierta masa en una balanza ultra precisa, luego todo fue levantado por arte de magia. Como resultado, los científicos calcularon que cuando la magia interactúa con una carga de 100 gramos, su masa aumenta exactamente 7 gramos. La razón es que antes de la interacción del protón mágico con el quark, la magia devora el fotón, que es el producto de la formación de los bosones de Gladstone y también es una partícula sin masa, adquiriendo así masa. Como saben, la masa es una medida de inercia, pasando así del estado de Luxon a un estado similar al de los bosones de Gladstone. Pero en este caso su masa ni siquiera sería detectada por la balanza, ya que es muy pequeña en su estado actual.
Sin embargo, no olvide que, según la fórmula E igual mc2, la energía generada por la velocidad se puede convertir en masa, por lo tanto, la mayor parte de la masa de la magia, así como, de hecho, de todas las demás partículas, surge de su impacto sobre otras partículas. Y ahora lo más sorprendente es que según algunos cálculos, la magia sin masa, m0, se mueve más lentamente que la velocidad de la luz, aunque en física cuántica se sabe claramente que todas las partículas sin masa se mueven más rápido que la velocidad de la luz. El pájaro decidió que definitivamente se llevaría algo a casa, pero definitivamente no este libro. Aún así, el pájaro volvió a Vienne. Leyó el texto con insistencia, releyó la misma frase varias veces, tratando de captar la esencia. El galimatías verbal de esta obra es comparable al de Hegel. Por cierto, muchos criticaron por esto al pensador alemán. Un contemporáneo de Hegel, Arthur Schopenhauer, llamó directamente a Friedrich un charlatán. Su filosofía estaba formada por tonterías, y el método de conocimiento, al presentar estas mismas tonterías en un lenguaje científico deliberadamente vago, diseñado para confundir al lector, hacerle pensar que él mismo es el culpable de su malentendido. Después de haber terminado de leer una página voluminosa, al darse cuenta de que allí había algo escrito sobre la crítica del pensamiento confuciano, ya logró agotarse mentalmente. Sin embargo, empezó a pasar la hoja, aunque pensando que tendría que estudiar todo esto durante un asunto muy largo y aburrido. Sin embargo, toda la página siguiente estaba en blanco. Literalmente no había nada en él, excepto una frase en un idioma terrenal desconocido para Estella. ¿Por qué me encontré con una gallina tan estúpida? Tan pronto como parpadeó, el texto apareció en la página. Nuevamente todo estaba en letras y líneas, pero la extrañeza no terminó ahí. Estella no pudo apartarse de la sorpresa ya que estaba completamente paralizada. El cuerpo del pájaro se enderezó congelado y no obedeció a la princesa. Ni siquiera podía mover los ojos. La arpía, además del horror animal, sintió como si ahora todo el odio del mundo hubiera recaído sobre ella. Al poco tiempo, el pájaro empezó a perder el contacto con la realidad y la comprensión de lo que estaba sucediendo. Y el cuerpo empezó a vivir su propia vida. Ahora ya no era Estella, sino alguien más. Notas del autor. Me encanta la filosofía.